Buenos días, hermanos, hermanas, ¿cómo están? Qué bueno que están acá con nosotros esta mañana. Una semana más transcurrida y estamos acá otra vez para estudiar la palabra de Dios, para seguir avanzando en este tema de vive tu fe. Esta mañana el último estudio de este tema. Así de que 6 semanas con esta que vamos a estar viendo este tema de vive tu fe. Pero el énfasis es mostrar esa fe, mostrarlo de diferentes maneras. La semana pasada estuvimos viendo el tema de mostrar nuestra fe frente al enemigo. El día de hoy tenemos por tema mostrando tu fe en tus prioridades. ¿Quién tiene prioridades acá esta mañana? Bueno, si usted está aquí, esa fue su prioridad esta mañana. El venir y buscar de Dios. El venir y buscar a través de su palabra, a través de la alabanza, a través de congregarse. Esa fue una prioridad en su vida. Hay gentes que tal vez están en la playa el día de hoy. Hay gentes que tal vez están en el trabajo el día de hoy. Hay gentes que tal vez están haciendo algún otro tipo de cosas y esa fue su prioridad. Entonces lo que queremos ver es cómo podemos nosotros mostrar nuestra fe en nuestras prioridades. Amén. Dando amor, amén. Eso debe de ser una prioridad. Entonces vamos a estudiar este tema. Vamos a estar continuamos en el libro de Santiago. Vamos a estar en el capítulo 4, verso 13 en adelante. Vamos a pasar algunos y vamos a estar en el capítulo 5. Pero capítulo 4, verso 13 en adelante de Santiago, donde vamos a ver qué nos dice Santiago a través de este tema que nos ha estado hablando duro. Unas palabras de repente un poco ásperas, de repente un poco duras para algunos de nosotros. Pero que eso es en sí lo que la palabra de Dios nos dice, y eso es lo que tenemos que tomar y llevar en nuestra mente, en nuestro corazón. Así que vamos a comenzar esto con una oración. Oremos. Bendito Dios, Padre amado, gracias. ¿Qué más podríamos decir nosotros, Padre? Simplemente estar agradecidos. Estar agradecidos porque nos has permitido una semana más. Porque nos has permitido el poder despertar esta mañana. El poder estar aquí. El poder comprobar lo que tu palabra dice. Que tus misericordias son nuevas cada mañana. Lo podemos ver, lo podemos sentir en nuestro diario vivir, Padre. Te damos gracias por ello. Te damos gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas presentes esta mañana. Gracias por sus vidas, Padre. Gracias por lo que tú ya estás haciendo en cada uno de ellos, así como en nosotros. Te damos gracias por aquellos que vengan en camino, Padre. Te pedimos que tú los traigas con bien, que los guardes. Te damos gracias por aquellos que tal vez no podrán estar aquí esta mañana. Tú sabes el porqué, Padre bendito. Pero te pedimos que de igual manera sigas obrando en sus vidas. Te pedimos, Padre, por los que han de venir en su momento. Por los que tú ya estás preparando. Por los que se les ha compartido, Padre. Por aquellos que ya tienen esa semilla sembrada, Padre. Pero tú sabes el tiempo, Padre. Tú sabes el momento. Porque tu tiempo es perfecto. Bendito Dios, nos ponemos en tus manos esta mañana. Te pedimos que seas tú quien nos guíe, nos oriente a través de tu palabra. A través de este libro de Santiago que nos ha estado hablando por las últimas 6 semanas y que sí nos hace un llamado a mostrar nuestra fe. A mostrarlo de la manera que intercedemos por los demás, en la oración, de la manera que hablamos, de la manera que vivimos. De la manera como reaccionamos a las situaciones de la vida.
pero sí ahora, esta mañana, de la manera en cómo ponemos los planes de nuestra vida. Te pedimos, Padre, que nos ayudes, que pongas nuestro oído atento, que pongas nuestro corazón dispuesto para recibir de tu palabra en esta mañana, y que al final de cuentas todo sea para tu honra y tu gloria. Bendito Dios, que cada palabra que hablemos, que digamos, que sea de acuerdo a tu voluntad. Padre amado, todo esto te lo pedimos y lo ponemos en tus manos, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Hermanos, mostrando tu fe en tus prioridades. La pregunta inicial dice: ¿cuándo fue mejor un cambio inesperado que el plan original? En otras palabras, ¿cuándo ha habido situaciones en su vida que usted ya tenía planeado todo y no se dio de la manera que usted pensó, y no se dio de acuerdo a su plan? Se dio de una manera diferente, totalmente, que usted no esperaba, pero que el resultado fue mejor que su plan. No sé si a alguien le ha pasado. No sé qué ha sucedido en los 2 últimos años para aquellos que tenían planes a futuro, con todo lo que sucedió, con la pandemia, con tanta enfermedad, con tantos cambios drásticos que hubo en la vida de muchas personas. No sé si de alguna manera eso le afectó a usted o no. Pero la realidad que sí hay muchas personas que planean una vida 70, 80, 90 años. Dicen: no, para tal fecha yo quiero hacer esto, para tal fecha yo quiero hacer lo otro. Y es un proceso, porque cuando una persona planea algo, eso es su prioridad. Eso es en lo que se va a enfocar, eso es en lo que va a trabajar en el día a día. Eso va a ser su prioridad. Por eso les decía esta mañana, qué bueno que esta fue su prioridad esta mañana. De estar acá, de seguir buscando de Dios. Porque independientemente de cualquier cosa, sí tenemos responsabilidades. Y no es que hayamos planeado, le aseguro que nadie aquí planeó trabajar toda su vida. Pero es parte de la vida, es parte del proceso, es parte de lo que tenemos que hacer para vivir y sobrevivir en un mundo caído. Pero la realidad es que hay muchas ocasiones donde hemos planeado algo y las cosas no se dan de acuerdo a nuestro plan. Y yo creo que esto ya se los he mencionado varias veces, pero sí hemos oído ese dicho, ¿verdad? Si usted quiere hacer reír a Dios, cuéntele sus planes. Si usted quiere hacer reír a Dios, cuéntele sus planes, porque tal vez no tienen nada que ver con lo que Dios tiene planeado para usted. Ahora, usted quiere hacer sonreír a Dios, es algo diferente. Es algo diferente, es algo totalmente diferente. Si usted quiere hacer sonreír a Dios, viva bajo su voluntad. Viva en obediencia. Viva de acuerdo al plan que Dios tiene para usted. Entonces, de reír a sonreír, una gran diferencia. Yo no soy mucho de ver películas, pero aquí el escritor nos habla de una película en particular que se llama Frozen. Una caricatura, me parece que es, donde hay un monito de nieve. Yo no la he visto, perdón. No la he visto. Pero nos habla de esa historia. Que al parecer este monito de nieve tenía algunas prioridades en su vida. Un mono de nieve que es creado en el invierno, que es formado ahí en el invierno, y que sus prioridades o sus planes era que en algún momento de su vida él pudiera experimentar aquellas cosas de lo que todo el mundo habla del verano.
Pero imagínense un monito de nieve en el verano. Aunque no es algo congruente, ¿verdad? De esa manera a veces son nuestros planes. No son congruentes, no tiene nada que ver con lo que Dios quiere de nosotros. Por este monito quería en algún momento experimentar las cosas del verano que había escuchado por mucho tiempo. Él habló de soplar las pelusas de los dientes de león del césped, acostarse en la playa bajo una sombrilla, montar en una canoa en un lago, nadar, relajarse en un jacuzzi, bailar en una glorieta, hacer un picnic y sobre todo experimentar el calor del sol en un verano caliente. En primera, ese monito no podría haber llegado al verano porque en la primavera se derretiría completamente. Incluso los niños que ven la película saben exactamente lo que le sucederá a este mono de nieve que se llama Olaf si alguna vez consigue su deseo. Sin embargo, el adorable e ingenuo muñeco de nieve no se da cuenta que nunca verá el verano porque se derretirá durante la primavera. Entonces, ¿cuáles son nuestros planes? ¿Qué hemos puesto en nuestra vida como prioridad? Esto era una prioridad para este monito de nieve. Ese era su plan, ese era lo que estaba él planeando, ese era lo que ansiaba, lo que deseaba. Nosotros no somos personajes ficticios, pero también podemos estar equivocados sobre el futuro y lo que planeamos hacer. También nosotros podemos estar en esa línea de error, de alguna manera. Cuando eso sucede, ¿cómo respondemos? ¿Cómo respondemos a aquellas situaciones de las que nosotros no tenemos control, pero que teníamos un plan y no se dio? No se dio como lo planeamos. ¿Cuál es nuestra respuesta a esa situación? Pues en esta última sesión de lo que vamos a hablar en el libro de Santiago, veremos dónde debemos de estar concentrados. ¿Dónde debemos de estar concentrados? Como creyentes, como cristianos. Incluso mientras estamos planeando a futuro. Y no tiene nada de malo, hermano, hermana, que planeemos a futuro. Y la palabra de Dios nos insta a planear. Nos insta a que planeemos. Pero hay ciertas cosas que tienen que ir como prioridad. Hay ciertas cosas que como cristianos tenemos que poner como prioridad en nuestra vida. Y déjeme decirle que no tiene nada que ver con este mundo. Que no tiene nada que ver con lo que hacemos en el día a día o lo que pensamos que es necesario que hagamos cada día. Os voy a invitar que vayamos al libro de Santiago capítulo 4, verso 13 al 17, si alguien le da lectura, por favor. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Amén. Creo que vamos a entrar bien a este tema. Creo que en realidad Santiago nos quiere decir algo.
Creo que en realidad Santiago quiere hablarle al pueblo de Dios. Si recordamos la semana pasada terminamos en el verso 10 de este mismo capítulo 4, donde nos dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Humillaos delante del Señor. Ahora en este versículo 13, ¿qué es lo que Santiago está diciendo? Dice: vamos ahora, los que decís. O sea, en otras palabras, ustedes aquellos que dicen esto. Santiago le empieza a hablar a aquellos que siempre hablan con mucha seguridad en sí mismos. Y la realidad es que a veces tenemos esa costumbre, ¿verdad? Decimos: ok, mañana nos vemos. ¿Será? ¿Será que en realidad tenemos esa seguridad de que mañana nos veremos físicamente en este mundo? Oh, sí, no, la semana pasada voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Es lo que Santiago está diciendo aquí acerca de aquellos que tienen una seguridad plena en sí mismos. Como si tuviéramos control de todas las cosas, como si tuviéramos control de nuestra vida. De decir: este es el día que yo voy a partir de este mundo. Teniendo una seguridad en sí mismos, como si ellos tuvieran el control de todo. Y a esas personas es a las que Santiago les está hablando aquí. Dice: vamos ahora, los que decís: hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Aquellos que tenían la plena seguridad de que en el periodo de un año o dos ellos iban a seguir haciendo lo que hacían. Iban a seguir enfrente de sus negocios ganando más dinero. El enfoque aquí era para aquellos comerciantes que iban de un lado a otro y que llevaban sus artículos, sus productos, lo que hacían, lo que vendían. Que era gente negociante. Y diciendo: sí, el próximo año seguiremos ganando. Vamos a hacer esto, este es el plan. Esta es la prioridad. Estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Esto es a lo que Santiago empieza a hablarle a estas personas. Empieza diciendo: ¿y ustedes? ¿Y ustedes qué? ¿Ustedes quiénes son? ¿Qué autoridad tienen para decir esto? ¿Qué seguridad tienen en sí mismos que pueden decir: esto es lo que vamos a hacer en el periodo de un año? La realidad es que cuando nosotros planeamos algo intencionalmente, que tenemos esa intención de algo a futuro, que en realidad invertimos el tiempo para planearlo, eso es lo que viene a ser una prioridad. Eso viene a ser una prioridad en nuestra vida. Eso es en lo que vamos a trabajar día a día para poder cumplirlo. En otras palabras, para estas personas esa era su prioridad. Seguir trabajando, seguir ganando, seguir produciendo, seguir haciéndose ricos. Esa era su prioridad en su vida. Ese era su plan a futuro. Y entonces empieza Santiago a explicarles un poquito de cómo son las cosas. Verso 14 dice: cuando no sabéis lo que será mañana. No sabéis. En realidad, ¿quién de nosotros tiene el control de mañana? En realidad, ¿quién de nosotros tiene el control del siguiente minuto? Que puede decir: oye, hermano, yo saliendo de aquí voy a ir a comer, mire, ya me está esperando un platillo bien sabroso ahí en el casa.
No sabemos. No sabemos si la realidad es que nosotros salgamos de aquí. Bueno, vamos a salir, no sé cómo, pero puede ser que sea una camilla, puede ser que sea, caminando, puede ser de miles de maneras, pero la realidad es que nadie de nosotros tiene la seguridad de la vida, del siguiente minuto, del siguiente día. Porque eso es solo del plan de Dios, eso solo Dios lo sabe. Y aquí es donde Santiago empieza a hablarle a este tipo de personas que tienen una completa seguridad en sí mismos y en su plan de trabajo, en su plan a futuro, en sus prioridades. Dice, cuando no sabéis qué será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? ¿Qué es vuestra vida? ¿Quién tiene la seguridad de ella? Ciertamente, dice, es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y yo sé que a nadie nos gusta hablar de este tema, hermanos. Y yo sé que nadie ha planeado ese día. El día de nuestra muerte. El día que Dios nos llame a cuentas. No tenemos planes para ese día. Es en lo menos que hemos pensado. Planeamos para el diario vivir, para mañana, para pasado, para lo que voy a hacer, para lo que los hijos quieren, para lo que mi esposa quiere, para lo que yo quiero, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hemos planeado para el día que Dios nos llamará a cuentas, que no sabemos si será ahora, será 10, 20, 30, 40 años, o será el día de mañana. Hemos puesto eso como una prioridad en nuestra vida. Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Usted ha visto la neblina en las mañanas? Cuando un día fue caliente y al siguiente día es fresco. De repente es una neblina espesa, pero que en cuanto sale el sol se desaparece. Dice que así es la vida de cada uno de nosotros. Puede desvanecerse en un instante, al igual que la neblina que aparece y se disipa rápidamente. La vida de un individuo dura solo un poco de tiempo en el contexto de la eternidad. La vida que vivamos aquí no tiene comparación con la eternidad, no tiene nada que ver con sean 10, 20, 40, 50, 100 años. No tiene nada que ver con la eternidad. Es mínima. Pero estos hombres de negocios habían hablado como si ellos controlaran su propio destino. Como si ellos tuvieran el control de toda su vida. Verso 15 dice: en lugar de lo cual deberíais decir. En otras palabras, esta es la manera que tú debes de pensar. Esta es la manera que tú tienes que planear. Dice: en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Oiga, hermano, yo siempre digo eso. Si el Señor quiere, si Dios nos lo permite, haremos esto o aquello, pero que no llegue a ser simplemente algo que se nos hizo costumbre decir. Que no llegue a ser en nuestra vida una rutina simplemente decir si Dios quiere. Lo que Santiago está diciendo acá que es que tú tienes que poner a Dios en tus planes antes de pensar en los planes. Que Dios tiene que ser tu prioridad para que entonces los planes resulten de acuerdo
a la voluntad de Dios. No a tu voluntad, no a tu propio deseo. Dice, deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora dice, en otras palabras, Santiago no quería que dijeran, si el Señor quiere, cada vez que hablaran de sus planes. Santiago quería que lo pusieran en sus planes. Santiago quería que Dios fuera la prioridad en cualquier plan de su vida. Fuera a un futuro cercano o fuera a un futuro lejano. Que Dios fuera la prioridad en sus vidas. Porque va a haber mucha gente que le va a contar sus planes, hermano. Y le van a decir, mira, este es mi plan a futuro. Mira, yo voy a trabajar en esto día a día. Y voy a pasar tantas horas haciendo esto, y voy a pasar tantas horas haciendo lo otro, porque este es el plan para que esto llegue a cumplirse. Ahora pregúntele a esa persona, ¿dónde quedó Dios en ese plan? ¿Cuánto tiempo va a pasar con Dios de cada día para que ese plan llegue a cumplirse? Eso es de lo que Santiago está hablando aquí. De que Dios tiene que ser la prioridad en cada uno de nuestros planes. No que simplemente digamos si Dios quiere, no. Que lo involucremos en nuestros planes. Que digamos sí, como dice la palabra. Buscad el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Sí, eso es lo que Santiago nos está diciendo aquí. Que primeramente Dios, porque ya hemos buscado de Él. Porque Dios nos lo va a confirmar de acuerdo a su voluntad. No de acuerdo a la nuestra, no de acuerdo a nuestro pensamiento, a nuestro entendimiento. Dice, Santiago no quería que dijeran si el Señor quiere, cada vez que hablaran de planes futuros. Agregar la frase como un apéndice no tendría valor si no planeaban con Dios lo que pensaban hacer. Es por lo que decía, ¿no? A veces sí hay cosas que se nos hacen costumbre simplemente decirlas. ¿Verdad? ¿Cuántos de nosotros le decimos a nuestra esposa, sí, te amo, sí, te quiero, todos los días? Que eso no se le haga costumbre, hermana. Porque entonces cuando usted reaccione de una manera diferente, de una manera negativa, de una manera que no está demostrando ese amor, le aseguro que su esposa le va a decir, ¿qué pasó? ¿No me dijiste que me amabas? ¿No me dijiste que me querías? Las palabras se demuestran con hechos. Entonces decimos que si Dios no lo permite es porque ya en realidad pusimos a Dios en el plan. Dios va antes que el plan. Dios va delante del plan. Eso es lo que Santiago nos está aquí mostrando a través de este pasaje. Lo que Santiago está diciendo acá es, ¿cuántos de nosotros hemos puesto en el plan enfermedades, contratiempos, hasta la muerte? ¿Cuántos de nosotros hemos puesto en el plan eso? Oye, pero ¿cómo vamos a poner eso en el plan, hermano? No tenemos la seguridad de que nos vamos a enfermar. No tenemos la seguridad de que vayamos a morir. No, tampoco tienen la seguridad de que su plan se vaya a cumplir. Porque no tenemos la seguridad de nada. Hemos puesto algunas de esas cosas que pueden ser un contratiempo para el plan, dentro del plan. No.
O sea que tenemos un plan perfecto. Cuando tenemos un plan perfecto quiere decir que nuestro entendimiento nos ha llevado a pensar que somos mejores que muchos. Nuestro plan nos ha llevado a pensar que tal vez no tenemos la necesidad de Dios. Porque yo tengo un buen trabajo. Porque a mí me pagan bien. Porque el plan es a futuro tener esto y tener lo otro. Y lo voy a cumplir porque yo voy a seguir trabajando en eso. ¿Quién le asegura que una enfermedad le va a seguir permitiendo trabajar? Nadie. Solo Dios tiene el plan perfecto. Pero si no hemos puesto nuestros planes en las manos de Dios, tal vez estamos viendo un futuro inseguro, incierto, en aquellas cosas que hemos planeado. Santiago lo que nos quiere decir es que tenemos que poner a Dios como prioridad en cada plan. Como prioridad. Quiere decir que vamos a buscar primeramente de Dios. Y después le planeamos el plan. Y después le mostramos el plan a Dios. Y vemos qué es lo que Dios nos contesta. Y entonces vemos qué es lo que Dios quiere. Si en realidad el plan es de acuerdo a su voluntad. Si en realidad es lo que Dios espera de nosotros a través de ese plan. Pero más allá todavía Santiago aquí nos describe cuál es el problema, cuál es la situación de lo que estaba sucediendo aquí. Verso 17 dice: pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago nos describe aquí el problema y se llama arrogancia. Se llama arrogancia. Hay gente arrogante que piensa que tiene el control de todas las cosas y que piensa que todo lo que ha planeado va a venir a ser de acuerdo a lo que ha planeado. Arrogancia. Es lo que Santiago les está diciendo aquí. Pero Santiago concluye con una frase tal vez un poquito áspera. Porque en el conocimiento humano, simplemente el no hacer nada malo, estamos bien. No, yo no he hecho eso, hermano. Yo no hice aquello, yo he hecho puras cosas buenas. Yo no he hecho lo malo, entonces yo estoy bien. ¿Qué es lo que dice Santiago aquí? Y aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. No tenemos que hacer algo malo para estar en pecado, hermanos. El simple hecho de no hacer lo que sabemos que es bueno también es pecado. Santiago lo concluye de esa manera. En general, las personas consideran que el pecado es hacer cosas que saben que no deben de hacer, pero que sí las pueden hacer. En general es el pensamiento humano. Aquellos que saben y consideran que son cosas malas que no deben de hacer, pero las hacen de todos modos. Oh, eso es pecado. Sí, eso es pecado. Porque tenía el conocimiento de algo que sabe que es malo, que no debe de hacer, pero lo hizo. Eso es pecado. Bueno, aquí Santiago va más allá. Va al punto de aquellos pecados de omisión. Pecados de omisión, porque usted sabe hacer lo bueno, pero no lo hace. Usted sabe que debe hacer cosas buenas, pero no las hace. Y tiene la posibilidad y tiene el conocimiento. Es lo que dice Santiago. Y aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. En otras palabras dice, ok,
Aquí hay personas que se están jactando, que se están enalteciendo de decir yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, porque yo pienso que tengo el control de todas las cosas. Pero también hay personas que saben hacer las cosas bien, que saben hacer las cosas buenas y no las están haciendo. Eso también le es pecado. Hay personas que tienden a enfocarse en los pecados que violan algún mandamiento de Dios, como robar o mentir. Sin embargo, Santiago incluyó aquí los pecados de omisión. Los pecados de que sabes hacer lo bueno, pero no lo haces. Déjeme hacerle esta pregunta, hermana. ¿Cómo la epidemia del COVID afectó sus planes futuros? ¿Sí hizo algún daño? ¿Sí hizo algún efecto? Dice la hermana que no. Qué bueno, gloria a Dios. Algunos de nosotros nos afectó de alguna manera este periodo de 2 años y medio que hemos estado viviendo bajo esta situación. Y que digamos, sí, ya no pude hacer el plan que yo tenía. Si es así, hermano y hermana, le pido que hable con Dios, porque a lo mejor el plan estaba equivocado. Porque a lo mejor el plan que usted tenía no era el que le agradaba a Dios. A lo mejor era por otro rumbo. A lo mejor era de una manera diferente. Porque entonces tenemos que aplicar la palabra de Dios. Dice que conocemos y sabemos que a todos los que aman a Dios, todas las cosas le son para bien. Si usted ama a Dios, esta epidemia, esta pandemia de 2 años y medio, tiene que ser para bien. Tiene que ser para bien, hermano y hermana. La vida es preciosa, pero también es frágil. Debemos de planificar, pero debemos de someter nuestros planes a la voluntad de Dios. No confiemos en nuestros planes. Pongamos nuestra confianza en Dios, sometiendo nuestros planes a su voluntad. Eso es lo que Santiago nos está diciendo a través de este pasaje. Sí, hermano y hermana, no hay nada malo en planear, en planificar a futuro, aunque es incierto el futuro. Pero póngalo en la voluntad de Dios. Pero ponga a Dios como una prioridad en su vida. Y lo demás la palabra nos dice que vendrá. La palabra de Dios es fiel y verdadera y cuando usted pone a Dios como prioridad, lo demás vendrá. Voy a invitar a alguien que vaya a Santiago, capítulo 5, versos 7 al 9. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Amén. Por tanto, hermanos, tened paciencia. Tener paciencia. ¿Por qué nos dice esto Santiago? A lo mejor nos perdimos un poquito en el transcurso de lo que nos quedamos en el capítulo 4 a este capítulo 5 que pasamos al verso 7. Pero en ese intermedio Santiago nos habla y hace
una referencia a las personas ricas opresoras, a tal vez aquellos que eran parte de este grupo, que pensaban que tenían todo controlado, que pensaban que tenían un plan muy bueno, que eran arrogantes y que eran gente de dinero, que también oprimían a la gente que trabajaba para ellos, que tal vez era parte de su riqueza, que no pagaban lo justo. Había opresión. Y ahora Santiago dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Santiago nos anima a que seamos pacientes en un mundo de opresión, en un mundo de conflicto, en un mundo donde sí, de veras, a veces vemos cosas que decimos, y oye, ¿y cómo es eso? ¿Verdad? Yo conozco a aquella persona que en realidad yo sé que, híjole, es un pecador de pecadores. Que en realidad yo conozco su vida y sé lo que hace y mira cómo vive. Como rey. Lo tiene todo. Eso a muchas gentes como que de repente dice, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es posible? Pero acá Santiago dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Santiago nos anima a que seamos pacientes en el Señor, a que sigamos confiando en la voluntad de Dios, a que entendamos que Él es el que tiene el control de todo, que Él es el que trae, así como para el labrador, para el agricultor, trae la lluvia a tiempo y a distiempo, para que haya fruto. Que tengamos esa confianza de que Dios sigue obrando, que Dios sigue trabajando en aquellas cosas que nosotros en realidad no tenemos control de ellas. El agricultor injusto puede controlar a sus trabajadores, pero no puede controlar la lluvia. Ahí el agricultor no puede hacer nada, pero Dios sí. Dios la manda a tiempo y a distiempo. Dios la manda cuando es necesario. Dios tiene el control de todo. Santiago aquí en el capítulo 4, verso 13 al 17 dice, necesitaban depender de Dios porque nunca podrían anticipar el futuro. Los agricultores también deben de confiar en Dios porque solo Él puede producir la lluvia que necesitan para tener éxito. Sin la lluvia, los agricultores no sobrevivirán. Cuando llega la lluvia, los cultivos florecen. La lluvia es esencial, pero solo Dios puede enviar la lluvia y dependemos de Dios para lo que necesitemos y todo lo que podamos tener. Dependemos de Dios. Es el enfoque que está haciendo aquí Santiago. Nosotros tenemos que en realidad depender de Dios para todas las situaciones de la vida. Y ser pacientes. Y confiar en que Dios obrará y confiar en que Dios hará. A diferencia de aquellos que ya tienen un plan de vida, que piensan que se va a cumplir de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a lo que han planeado sin poner a Dios en su plan. Verso 8 dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. En otras palabras, nos dice que nosotros tenemos que
reafirmar nuestros corazones, que tenemos que estar firmes en lo que creemos, que tenemos que confiar en Dios, porque su venida está cerca, porque Él está a la puerta. Pero tenemos que ser pacientes. En otras palabras, tenemos que en realidad depender de Él en toda nuestra vida. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. He aquí, el juez está delante de la puerta. No os quejéis unos contra otros. ¿Cree que a las personas que Santiago le estaba hablando era una queja continua? ¿Eran problemas entre ellos mismos todo el tiempo? ¿Era un conflicto dentro de esa congregación? Que les está haciendo la referencia, dice: hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. No dejes que todos estos problemas te lleven a una situación donde tú no quieres estar. No dejes que todos estos conflictos, sea por queja, o sea por orgullo, o sea por arrogancia, sea por lo que sea. No dejes que eso te lleve a la condenación. Porque he aquí, el juez está delante de la puerta. La venida de Cristo está cerca. Cada uno tendremos que entregar cuentas de lo que hemos hecho. Quiero invitar a alguien que vaya a los versos 10 y 11, por favor, de este capítulo 5. Dice: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor. El Señor es muy misericordioso y compasivo. Amén. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. ¿Quieren un ejemplo a seguir? Aquí está, dice Santiago. Los profetas, ¿sufrieron? Sí, sufrieron. Pero siguieron pacientemente proclamando el nombre del Señor. ¿Quieren un ejemplo a seguir? Aquí se los doy. Y fueron pacientes y hablaron en el nombre del Señor. Al igual que el granjero, Santiago señaló a los profetas que hablaron en nombre del Señor para enfatizar que la paciencia no significa inactividad. Que seamos pacientes no quiere decir que vamos a estar sentados esperando al Señor. Que seamos pacientes es simplemente que estemos confiando en Él, en el proceso. No que estemos inactivos, no que estemos sentados esperando. Es lo que Santiago está haciendo referencia a través de este pasaje. Nos da un ejemplo de aquellos profetas que sufrieron, pero que continuaron. Continuaron hablando y proclamando el nombre del Señor. Dice: he aquí, por bienaventurados a los que sufren. Bienaventurados. Aquellos que en realidad han sufrido, y lo oímos y lo seguimos oyendo en el mundo entero. Hay persecución para muchos lugares, para muchos países, pero siguen firmes, pero continúan proclamando el nombre del Señor. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Y habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo.
Nos da otros dos ejemplos: Job y el Señor. Job, ¿sabemos la historia de Job? ¿Sabemos cuán paciente fue? ¿Sabemos lo que vivió? Y aún siguió esperando en el Señor. Y aún siguió confiando y poniendo todos sus planes en el Señor. Tenemos por bienaventurados a los que sufren. Él quería que los lectores hicieran una relación con sus circunstancias actuales. Si permanecían firmes en su compromiso con el Señor, también serían bendecidos. Esas bendiciones no vendrían necesariamente en forma de elogios. No, la bendición vendría como una resistencia paciente. El que persevera con paciencia hasta el fin disfrutará la bendición de la vida eterna. Y así nos lo dice la palabra, hermanos, que el que persevere hasta el fin, aquel que esté dispuesto a todo lo que venga, que persevere, que se mantenga firme hasta el fin, ese será salvo, dice la palabra de Dios. Sí, vivimos en un mundo caído, en un mundo donde hay tantas situaciones que no nos gustan, que no quisiéramos pasar, que no quisiéramos vivir. Pero, ¿cuáles son nuestras prioridades? ¿Qué hay como prioridad en nuestra vida? Depender de nuestra fuerza, de nuestro trabajo, de nuestro dinero, de las cosas de este mundo. ¿O en realidad estamos dependiendo de Dios y lo hemos puesto como una prioridad en nuestra vida? Día a día. Vemos el ejemplo de Job. Lo perdió todo. Familia, riquezas, siervos. La gente se alejó de él. La única que resistió ahí un poco fue la esposa. Pero también le dijo algo que no debería haber dicho. Los amigos ya también lo estaban juzgando. Pero permaneció y dice que soportó ahí en la voluntad de Dios. Porque sabía y entendía que el plan de Dios es perfecto. Aunque no nos guste, aunque sea difícil, el plan de Dios sigue siendo perfecto. Así que, hermanos, ¿qué hay como prioridad en nuestra vida? ¿Cuáles son las prioridades de nuestra vida? ¿Cuáles son los planes a futuro? ¿Está Dios en esos planes a futuro? Es parte del plan. A lo mejor me va a decir usted, hermano, sí, Dios es parte de mi plan. A mí me encantaría que usted dijera, Dios es lo primero del plan. Dios es lo primero del plan. Dios es la prioridad para cualquier plan en mi vida. Así que 3 cosas que podemos hacer esta semana, hermanos. Y no tan solo esta semana, sino en nuestra vida diaria. Primero, ora con adoración. Confía en Dios, sabiendo que el regreso de Cristo traerá plena justicia, libertad y salvación. Considera cómo puedes orar y adorar a Dios correctamente por la obra que hace en tu vida. Agradécele el futuro que te espera cuando Él regrese. Agradécele eso a Dios. Eso debe de ser lo esencial en nuestra vida. Lo de este mundo aquí se queda, hermano y hermana. Cualquier cosa que hagamos aquí se queda. Pero ¿hacia dónde vamos? Segundo, ora por tus planes. Entrégale a Él todos tus programas, citas y planes, tanto grandes como pequeños, y confía en Él. Si los planes cambian, agradécele y ora para ver cómo Él está obrando a lo largo de tu día.
Si algo cambió, hermanos, yo he hecho muchos planes y a veces no se dan. Pero el resultado fue mucho mejor de lo que yo esperaba. 3. Ora por la iglesia perseguida. Sabemos que hay persecución. Sabemos que hay lugares donde hay persecución. Necesitamos hacer más que admirar la firmeza de los jóvenes que tienen el coraje para mantenerse firmes en sus creencias. Tómate un tiempo para orar por ellos y otros creyentes en el mundo que enfrentan la persecución por creer en Jesús. Haga una oración por la iglesia perseguida. Una parte intencional de su tiempo en su tiempo de oración. Echa un vistazo al imb.org para seleccionar algunos lugares específicos y las formas o necesidades de oración. Hay que orar por los perseguidos, hay que orar por aquellos que siguen permaneciendo firmes creyendo en Jesucristo. En aquellos lugares que a lo mejor no tenemos idea ni a dónde son. Pero póngalo en sus oraciones. Es probable que no nos enfrentemos al tipo de futuro imposible que enfrentó nuestro amigo y muñeco de nieve. ¿Se acuerdan del muñeco de nieve? Un futuro incierto. Es probable que no estemos nosotros en esa situación, pero nos enfrentamos a circunstancias imprevistas y nuestras opciones pueden no parecer atractivas. En esos tiempos es todavía más importante que nos volvamos a Dios. Él tiene un plan para nuestras vidas y ese plan es bueno. Hermanos, que Dios me los bendiga.